Bienvenido. Hoy revisaremos el planteamiento de hipótesis y posturas. Para comprender mejor el tema, primero revisemos un caso significativo en la ciencia médica. En 1840, debido a un incremento en la tasa de partos, el área de maternidad del Hospital General de Viena en Austria fue dividida en dos secciones. En la primera trabajaban estudiantes de medicina y médicos profesionales. En la segunda sección laboraban matronas y comadronas. Sin embargo, inexplicablemente, a partir de ese momento se comenzó a observar un inesperado aumento de muertes causado por fiebre puerperal. Principalmente se realizaba en la primera clínica, mientras que en la segunda el índice de muertes era mucho menor. A partir de estos datos se deduce que existe un problema que debe ser investigado. Para resolver el problema de investigación se plantearon dos preguntas. La primera: ¿a qué se debía que las muertes eran cada vez más frecuentes en el pabellón en que los médicos y los estudiantes laboraban? Y la segunda: ¿por qué el pabellón atendido por matronas cuyos conocimientos no estaban al nivel de los médicos tenía un porcentaje muchísimo menor de casos de fallecimientos? Para ello, también se recopilaron datos. Por ejemplo, en este cuadro puedes observar el número de nacimientos, muertes y la tasa de fallecimientos en cada clínica. Observa que la tasa es mayor en la primera clínica que en la segunda. Para explicar este problema se planteó una serie de hipótesis. Hipótesis de la investigación. Un joven médico llamado Ignaz Semmelweis, que trabajaba en el primer pabellón, preocupado por estos sucesos, planteó cuatro hipótesis. La primera: los cambios atmosférico, cósmico, telúricos causan la fiebre puerperal. La segunda: las muertes por fiebre puerperal son provocadas por el hacinamiento de los pacientes. Tercera: la mala dieta y el cuidado deficiente provocan la fiebre puerperal y consecuentemente el deceso de las mujeres. La cuarta: son causa de muerte el miedo y la vergüenza provocados por el paso de un sacerdote para dar los últimos auxilios a los moribundos. Comprobación de las hipótesis. El joven médico decidió comprobar cada una de las hipótesis planteadas y arribó a las siguientes conclusiones luego de someterlas a cuidadosas observaciones. Primero, la postura sobre el cambio atmosférico no parecía ser la respuesta. De producirse un cambio de este tipo, este afectaría a toda una ciudad. Sin embargo, la mortalidad se circunscribía específicamente a un solo pabellón del hospital. Esta hipótesis, en consecuencia, no tenía validez. La segunda postura del hacinamiento quedó descartada cuando el doctor comprobó que el segundo pabellón tenía mayor cantidad de pacientes. Esto se debía al temor de las mujeres embarazadas al primer pabellón. Los decesos en el primer pabellón, no obstante, se incrementaron. La postura quedó descartada. En cuanto a la postura de la alimentación y el cuidado, el médico ordenó que se proporcionara la misma dieta a ambas salas, pero el número de muertes todavía era significativo en la primera sala, por lo que quedó descartada. Por último, el médico intentó probar la postura relacionada con el miedo y la vergüenza, que provocaría en las parturientas el paso del sacerdote. Por ello, pidió al religioso cambiar la ruta de su paso por el primer pabellón. Sin embargo, las muertes no disminuyeron. También quedó descartada. Entonces, ¿cuál era la causa del incremento de muertes? El problema resuelto. Un trágico accidente permitió descubrir la verdad de este problema. Un médico, el Dr. Kolechka, recibió accidentalmente un corte con un escalpelo que se usó durante una autopsia. En poco tiempo, este doctor también falleció con los mismos síntomas de la fiebre puerperal. Frente a este hecho, Semmelweis concluyó que los médicos y los estudiantes transmitían alguna especie de materia muerta, material putrefacto, en el instrumental quirúrgico o en sus propias manos luego de las disecciones de cadáveres. Efectivamente, los médicos de entonces eran poco prolijos en su aseo durante sus labores.
Por ello, dispuso que todo el personal médico empleara antisépticos antes y después de entrar en contacto con los pacientes. Algo más, los decesos en el primer pabellón descendieron a menos del 2% tras las medidas tomadas por este médico. Entonces, ¿qué es una hipótesis? ¿Qué condiciones debe cumplir? ¿Y qué función cumple en una investigación? Responderemos esas preguntas en el video. ¿Qué es una hipótesis? Existen diferentes definiciones de lo que es una hipótesis. Vamos a revisar algunas. Es la afirmación o suposición que hace la persona que investiga respecto a un problema de investigación. Es la respuesta provisional al problema de investigación. Es la afirmación que se trata de comprobar. Es la guía para una investigación. Es la predicción de la relación entre las variables. ¿Qué condiciones debe cumplir una hipótesis? Toda hipótesis debe cumplir con una serie de condiciones. Debe sustentarse en conocimientos comprobados y explicar claramente los aspectos y las conclusiones que pretende abarcar. Asimismo, la explicación que la hipótesis ofrece debe ser lo más general y profunda entre todas las alternativas consideradas para el caso. También, la hipótesis debe ser susceptible de conducir lógicamente a la predicción teórica de algunos hechos reales, puesto que esta predicción es justamente la que debe ponerse a prueba para verificarla. Por último, en la medida de que la investigación lo exija, la hipótesis debe ser verificable. ¿Qué función cumple una hipótesis en una investigación? Una hipótesis cumple una serie de propósitos. Principalmente son 3. El primero es que precisa el problema que es objeto de la investigación. Además, permite identificar las variables del tema propuesto. Por último, define y unifica criterios, métodos, técnicas y procedimientos utilizados en la investigación, con la finalidad de darles uniformidad y constancia en la validación de la información obtenida. Para mayor información te recomendamos consultar los siguientes textos. Agradezco tu atención. Sigue revisando este tema para que puedas plantear mejores hipótesis.